terminamos muy mal porque incluso tú nos dijiste, o sea, si esto no va a dar, entonces cierren la empresa. Y nosotros bien enamorados de la empresa, ya teníamos riñas con la familia porque nunca asistíamos a las fiestas, no visitábamos a nadie, no salíamos a ningún lado porque solo era trabajo, trabajo, trabajo. Ajá. Ese día cambiamos inmediatamente nuestra mentalidad. Stephanie y Víctor antes trabajaban para su empresa en forma ardua, con una mística increíble, y ahora su empresa trabaja para ellos. Ya han transformado su vida, están trabajando para su libertad financiera, pero lo que me encanta de esta entrevista es cómo trabajan en pareja, cómo han tomado sus desafíos en una forma constructiva, cómo han convertido algo que para muchas personas es ordinario, común, difícil, en algo extraordinario, con la mística que ellos les ponen, y ya han llegado a comprar bienes raíces casi sin verlos. Lo mismo que hago yo, y ustedes dicen cómo. En este episodio vas a encontrar muchas herramientas prácticas para trabajar más en equipo con tu familia, para cobrar más cuando estés en momentos de crisis, para tener más claras tus prioridades con respecto a tu negocio. Te encantará. Hola, mi nombre es Carlos Devis y en mi canal trabajamos herramientas para crecer con bienes raíces y crear ingresos pasivos con poco dinero y aún muchas veces sin usar el dinero de los bancos. Este episodio te encantará. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Stephanie y Víctor, ¿cómo están? Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Carlos, un buen día. Un gusto Felices. saludarte. Muchas gracias, yo feliz de encontrarlos de nuevo acá. Los quiero felicitar porque han hecho un trabajo espectacular. Entonces, ¿cómo es que ustedes antes trabajaban para la empresa durísimo, pero nunca la empresa trabajaba para ustedes? Pues a ver, empecemos por decir que somos arquitectos, somos un par de soñadores. Fundamos una empresa en el 2013 que se llama Menta, hacemos cocinas, es un kitchen studio. ¿En dónde están ustedes? Estamos en el eje cafetero colombiano, tenemos sede en Pereira y en Manizales y nos movilizamos por todo el eje cafetero. Como somos arquitectos y no tenemos unas bases muy empresariales y todo lo hemos hecho muy empíricamente dándonos tumbos, pues éramos básicamente esclavos de nuestra empresa. Todo queríamos hacerlos nosotros, esa mente, esa falta, digamos, de visión o de creer en que somos capaces de delegar también, nos llevaron a que tuviésemos que invertir muchas horas de trabajo, más que cuando éramos empleados, mucho esfuerzo, dinero, mucho sacrificio, muchísimo dinero. Tuvimos épocas donde nos tocó vender el auto, pasarnos a andar en moto porque necesitábamos desplazarnos rápidamente, pero pues tuvimos momentos difíciles. Ya todo eso ha ido evolucionando, por fortuna. Pero fíjate una cosa, no es porque ustedes no quisieran delegar, es porque querían hacerlo muy bien. O sea, la intención es buena, la intención es que ustedes querían hacerlo lo mejor que podían y hacer su empresa algo diferente, y eso está perfecto. Pero el punto es cuando yo pierdo el balance entre lo que es la empresa y el objetivo de la empresa, porque en últimas, ¿cuál es el objetivo de la empresa? De una empresa. El objetivo de una empresa es ser rentable, básicamente. Exactamente, el objetivo de la empresa es ganar dinero, ¿estamos de acuerdo? Que hacemos cocinas que son lindas, que quiero que sean buenas, que quiero que la gente me vuelva a comprar. Todo eso es un medio, ¿cierto? Y es maravilloso porque ahí es donde salen estos valores que ustedes dicen de integridad y buen servicio. Eso está bien, ¿de acuerdo? Pero el punto es cómo no convierto ese objetivo en más importante que mi vida. ¿Cómo estaban convirtiendo ese objetivo en contra del objetivo? ¿Me explico cómo estaban logrando lo contrario de lo que ustedes pretendían? Claro, Carlos. De hecho, nosotros vivíamos en Bogotá, que es la capital, y nos devolvimos precisamente aburridos y diciéndonos: la vida es corta y hay que vivirla. Llegamos a hacer nuestro sueño siendo esclavos de nuestro sueño. ¿Cómo es eso que se va a volver en contra del sueño? El sueño se convierte en una pesadilla, o sea, era literalmente una pesadilla. ¿Y cómo se convierte en una pesadilla? Lo que tú dices, Carlos, o sea, queríamos hacerlo todo bien y entonces nos daba susto delegar porque entonces ya las cosas no iban a quedar como queríamos, los clientes ya no iban a estar contentos. Entonces, él y yo somos muy perfeccionistas, entonces nos daba ese miedo de empezar a delegar. Entonces trabajábamos hasta tarde, ya teníamos riñas con la familia porque nunca asistíamos a las fiestas, no visitábamos a nadie, no salíamos a ningún lado porque solo era trabajo, trabajo, trabajo. Claro, imagínate, y ustedes haciendo la cocina a todo el mundo y cocinando lentamente su vida. Pero es verdad que ustedes no podían delegar. No.
Falso, lo podemos hacer. Entonces, cuando hicimos el coaching la primera vez, me acuerdo de los dos, sobre todo Víctor con su, no, es que la marca, es que yo amo mi empresa, y era como... Éramos muy románticos. Y yo como profanando con mis comentarios esa intención sacra, maravillosa de la marca perfecta y todo eso, que no hay nada de malo en eso. ¿Cómo fue esa sesión para ustedes? Carlos, para nosotros esa sesión fue, en el buen sentido de la palabra, fue devastadora. Nos dejó por el piso, pero con una energía que uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué estamos haciendo? Realmente ese día terminamos muy mal porque incluso tú nos dijiste, o sea, si esto no va a dar, entonces cierren la empresa. Y nosotros bien enamorados de la empresa, decirnos que la cerráramos de un día para otro, nosotros quedamos como, por Dios. O sea, se nos acabó literalmente el mundo en ese momento. En ese segundo. Pero Víctor y yo nunca hemos sido como víctimas. Nunca hemos sido víctimas. Siempre hemos dicho, bueno, o sea, si la embarramos, corrijamos esta vaina rápido porque no podemos llorar sobre la leche derramada. O sea, aquí no vamos a estar pues como, ay, pobrecitos, qué pecado. No, ya miremos qué hay que hacer. Ya Carlos, el que sabe, nos dijo... ¿Y qué hay que hacer? Lo que nos dijo Carlos, básicamente. Exactamente. Entonces ese día cambiamos inmediatamente nuestra mentalidad, o sea, eso fue ser así, que realmente Víctor y yo siempre hemos sido muy así. Somos muy ágiles en tomar decisiones, eso sí. Cuando nos devolvimos de Bogotá, yo renuncié así muy intempestivamente, de la nada, no fue nada programado, di 4 días para entregar mi puesto y a los 10 días estábamos de regreso para el eje cafetero, o sea, todo es así. Las 2 cosas que Carlos nos dijo fue, 1, suban los precios. Pero si no nos compran por costosos, ¿cómo vamos a subir los precios? Lo hicimos y nos va mejor. 2, pónganle foco a su negocio. Dediquen a hacer lo que realmente consideren que son excelentes y hagan eso. Renuncien al resto del portafolio. Lo logramos. Y hoy solo hacemos eso. ¿Cómo es eso de subir los precios y les va mejor cuando al contrario la gente les quitaba los negocios por precios? Bueno, mire, Carlos, fue algo que lo decidimos muy rápido, pero tampoco dijimos, bueno, ¿cómo justificamos esta subida de precios? Y empezamos a vender muchísimo mejor nuestros valores agregados, nuestra especificación de producto, nuestros diseños, nuestro servicio rápido de instalación, y cada vez se volvió un voz a voz, un referido, donde siempre que hablaban de nosotros compartían precisamente como esos principios que nosotros queríamos. Nos sirvió muchísimo la pandemia, Carlos, en realidad. En la mentoría la tomamos el primer año de pandemia, bueno, al 2021, porque hubo algo muy especial y fue que nosotros, como veníamos de un momento donde la empresa se sostenía simplemente, nos daba para vivir con lo justo, con lo necesario. Para sobrevivir. Pero como ya Stephanie nos contó, somos muy rigurosos, muy juiciosos. El banco con el cual nosotros tenemos el portafolio nos hizo una invitación para presentarnos a los premios La Excelencia que se hace en Colombia. Y para resumirles la historia, nos ganamos el premio. Quedamos como la mejor microempresa del país, entre 817 empresas. Y nos dieron un dinero en efectivo. Y con ese dinero dijimos, el premio es para Menta, pero hay 2 cabezas que han estado siempre. ¿Qué nos damos de premio? Y nunca dijimos, nos vamos para las Bahamas, nos vamos para Estados Unidos, dijimos, este es el chance para coger el dinero y comprar la mentoría con Carlos, porque veníamos de la avanzada. No, impresionante. ¡Wow! Y ahí empezó todo. El tema de solo hacer un producto, digamos, nuestro producto estrella, nos ha depurado clientes en realidad. Exacto. Porque hay gente que dice, yo no contrato sino con una sola empresa, con una sola firma o una sola persona, toda la carpintería. Y nosotros les decimos, es como un médico, o sea, es que el hogar es como un organismo. Yo no le voy a poner mi cirugía de rótula a un otorrino, es médico de base, pero ya no lo sabe.
déjele la cocina. Entonces nos ayudó también a depurar un poco de gente que nos pedía cosas que nosotros no sentíamos pasión por hacerlas. Hacer un closet Y eran buenos. Que nos sacaban del foco. Exactamente. Así llevamos esas dos. Wow. Realmente, quiero confesar, un poco yo lo aprendí de mi esposa, porque yo era como ustedes. O sea, por eso también fui tanto tiempo pobre y hacía mi trabajo y todo, pero yo no cobraba. Y yo le hacía el coaching a amigos millonarios y amigos, pero que tenían decenas de millones de dólares y me llamaban y yo jodido para pagar mis cuentas. Y ellos Carlos, tan querido, no estoy diciendo que ellos lo hacían por interés, no, sino sencillamente porque yo no valoraba lo que yo hacía. Cuando mi esposa me dijo, oiga, porque usted, si a tanta gente le gustan sus consejos, porque usted no empieza a cobrar con eso. Y yo empecé a empacarlo bien, empecé a hacerlo en forma sencilla y empecé a decir, uy, me pagan eso. Empecé a echar un poconón de gente que no, porque yo hacía esfuerzos como ustedes vendiendo audios de $50, de $20, no sé. No, un momentico, enfóquese en una cosa. Y entonces lo que empiezas es a echar a toda la gente que no me ayuda a hacer bien lo que yo hago. Y eso fue lo que a mí me conmovió a ustedes en ese momento. Era esa mística tan increíble. Por eso yo sé que lloraron y todo, me imagino. Pero yo dije, ellos son la mística, no la empresa. La empresa es un resultado de los valores de ellos. Entonces el objetivo es que la empresa los sirva a ellos y no ellos a la empresa. Entonces cuando yo comienzo a enfocarme en lo que yo hago bien, y no sencillamente lo hago bien y todos tienen que valorarme porque yo lo hago bien, sino que realmente tengo el feedback de que lo hago bien. Ustedes tenían los premios. O sea, no es la arrogancia y con todo respeto de los muchachos ahora que salen de la universidad y creen que porque hablan inglés o tienen un diploma, ya entonces tienen que cobrar como el gerente o el presidente cuando no tienen ninguna experiencia de nada. Eso es un poco inconsciencia. O decir, esto es el mejor producto porque yo digo, no, ustedes tenían feedback, tenían opiniones de personas valiosas, empresarios de construcción, entidades financieras que sabían que habían valorado su trabajo. O sea, no es que ustedes se lo hubieran inventado. Y no es que un día dijeron, voy a poner la empresa y ya somos los mejores, sino que era el resultado de un compromiso de mejoramiento continuo. Porque eso es lo que quiero insistir, no es como, cambié, ahora voy a cobrar más. Eso es estúpido. Ajá. ¿Cierto? Eso es inconsciente y irrelevante. Eso no es ser empresario. O sea, no es ser un empresario como estamos hablando. Pero el punto es, cuando yo comienzo a enfocarme en eso, y empiezo a decir que no a todo lo que no hago muy bien, que puedo hacerlo, tendría la forma de hacerlo y de venderlo, pero que no es mi enfoque, ni gano con eso. Empiezo a liberar energía y recursos para enfocarme más en lo que puedo hacer bien y lo puedo hacer mejor. Una pregunta, ¿ahora ganan más o ganan menos? Definitivamente ganamos más, y no solo en dinero, sino también en felicidad, en tranquilidad, un beneficio por todo lado. Porque antes la empresa los manejaba a ustedes. No sale un negocio, no, es que como tú dices, hágame esta caneca de basura de madera bien bonita. Yo no voy a hacer eso, ¿cierto? Eso no es mi trabajo. Y además he hecho a todo el cliente que no está identificado con mis valores, ¿cierto? Y ellos tienen derecho a buscar, ¿quieren el más barato? Pues busquen el más barato. No quieren pagar lo que yo tengo, pues no lo paguen. Porque ese es otro error de los empresarios. Piensan, no, es que ¿cuánta gente me va a pagar eso? No necesitan sino un número X de clientes que les dé a ustedes la posibilidad de ganar bien, de vivir bien y de hacer un buen trabajo. Y de verdad, en ese orden. Porque es ganar bien, porque o si no, ¿para qué hago mi negocio? Vivir bien, porque si yo voy a invertirle tiempo a mi negocio, lo invierto de una manera en que yo pueda vivir como yo quiero, no solamente en la calidad de apariencia, sino en no estar trabajando los sábados y los domingos, sino poder ir al cumpleaños de mis sobrinos. La tranquilidad, ajá. Exactamente. ¿Cómo ustedes entonces comenzaron y cómo comenzaron a invertir en bienes raíces? ¿Cómo esta reflexión o esa decisión de educarse les ayudó a transformar su vida financiera? Bueno, Carlos, mira, nosotros, como somos arquitectos, nosotros sí que antes de la mentoría,
habíamos hecho compras de apartamentos porque realmente somos muy juiciosos, entonces cualquier, digamos, dinero que podíamos ahorrar lo ahorrábamos y con eso compramos nuestro primer apartamento en Bogotá antes de la mentoría, ¿cierto? Hicimos varios negocios antes, pero más que todo como un hobby, como de comprarlos, remodelarlos y venderlos, porque a nosotros pues nos salía más fácil por ser arquitectos y nosotros mismos hacer la carpintería. Pero ya después de la mentoría lo hicimos ya con más foco, con más conciencia de que es un trabajo del cual podíamos de alguna manera obtener más beneficios. Entonces ya lo empezamos a hacer con más conciencia, más juiciosos. Nosotros venimos de familias, digamos la familia tradicional latina, donde siempre el pensar es tener casa no es riqueza, no tenerla es pobreza, ¿cierto? Entonces siempre hubo como ese ideal de tener nuestra casa. Ideal de tener nuestra casa, siempre hubo como eso, pues de para qué pagar arriendo si con el arriendo puede pagar la cuota hipotecaria, y fue muy válido. Nos devolvimos de Bogotá, vendimos ese inmueble, nos quedó un excedente, compramos, vendimos, compramos y vendimos. Ya con el tema de la estructura más de la educación para poder saber cómo hacerlo, poder tener una estrategia, nuestro segundo inmueble, el primero lo compramos como un acto reactivo. Ahí estábamos apenas conociendo a Carlos, eso fue plena pandemia, que lo conocimos con una entrevista a Arturo Calle, que eso a mí como querer ser empresario me cambió un montón la vida, la forma de ver hacer empresa. Pues nosotros, de forma reactiva por la crisis de la pandemia, teníamos un dinero de la venta de un inmueble en un fondo de fiducia, y ese fondo de fiducia se comió los intereses y ya nos iba a tocar el capital nuestro, y reactivamente lo sacamos. Dimos, pues este señor no lo conocemos, pero dice que los bienes raíces como forma de proyectar un futuro y una libertad y una paz financiera es viable, es sencillo, entonces pongámonos a buscar. Ya habíamos visto un apartamento. Efectivamente, las crisis son las mejores oportunidades, pues a todo el mundo le estaban desocupando los apartamentos, la gente en Manizales es una ciudad universitaria, entonces compramos un apartaestudio más o menos con un 20% de descuento. Ya lo teníamos tan claro que ni pedimos descuento. Lo único que pedimos era que no nos alcanzaba el dinero y un saldo pequeñito. Le dijimos, pues le damos lo que tenemos y déjenos un año para ahorrar el dinero y le pagamos dentro de un año el saldo. Escrituramos, hacemos una letra y así lo hicimos. Con el segundo fue algo más. Ya digamos que en el segundo ya teníamos el estudio contigo en el taller, o sea, ya estábamos un poco más preparados, con más conocimiento. Ahorros. Después de haber hecho, digamos, los ajustes en nuestra empresa, ya estábamos empezando a ahorrar mucho más y ahí fue cuando ya encontramos este apartamento. Un segundo inmueble por Marketplace. Lo pautaron, pusieron un precio, llamamos, nos pareció bonito y cuando llamamos a la señora y empezamos a indagarle, empezamos a encontrar muchas respuestas, digámoslo así. Por ejemplo, la persona que vivía allí era la madre de quien lo estaba vendiendo. Llevaba 17 años viviendo allí y era una señora de una edad ya avanzada. Para mí o para nosotros eso denotaba mucho cuidado en su inmueble. Fue la propietaria quien vivió los últimos 17 años. Nos mandaron fotos. Estaba perfecto. Pero bellísimo. Y les dijimos, se los compramos. No, pero no lo van a ver. No necesitamos verlos. Hicimos nuestros números. Nosotros conocíamos el sector porque somos de la ciudad, entonces dijimos, no, o sea, súper bien ubicado, o sea, con todo lo que necesitábamos para que fuera un inmueble rentable. Y la señora asombrada como, pues no lo van a ir a ver, y nosotros no necesitamos. Los números dan, las fotos hablaban muy bien y la historia de la señora lo ratificaba. Lo conocimos cuando fuimos a firmar promesa de compraventa y ratificamos lo que ya sabíamos por los números y por las fotos, que se podía arrendar muchísimo mejor haciéndole unos arreglos, pues nosotros le arreglamos la cocina. Lo que también lo aprendimos en la mentoría, o sea, el tiempo aquí, el tiempo es oro. Entonces, cuando ya teníamos, digamos, el crédito aprobado en la entidad, le pedimos el favor a la propietaria que nos dejara poner un aviso de arriendo. El apartamento estaba tan perfecto que se arrendó. Esa misma semana que pusimos el letrero ya lo teníamos arrendado sin ni siquiera firmar escritura. Impresionante. Firmamos escritura 11 de la mañana, a las 2 de la tarde estábamos entregando ya desde el inmueble. No, y eso es delicioso eso de firmar una escritura y ya de una vez recibir la primera cuota de la hipoteca. Lo mejor, o sea, el chico nos dijo, les pago los 6 meses por anticipado porque necesito tener ya asegurado el inmueble. Necesito asegurar mi vivienda 6 meses.
No, impresionante. Pero antes de seguir, yo quiero resaltar varios puntos en esto. Yo también he comprado propiedades, es más, yo tengo, sin conocerlas, yo tengo propiedades que no conozco, que nunca he entrado, ¿sí? Pero eso no lo puede hacer uno porque suena ahorita, como lo están diciendo, suena como, yo llegué, vi el video de Carlos y compré. Sí. No. Ese sí es episodio de Disney. Exactamente, ¿cierto? O sea, yo les puedo adivinar que ustedes para poder comprar un apartamento sin verlo habían visto muchos. Por supuesto. ¿De acuerdo? Habían hecho los números muchas veces y además les puedo asegurar que ustedes aún miran todos los días apartamentos o propiedades en internet, así no estén comprando. ¿Estamos de acuerdo? Todos por donde los pasamos. días, Porque se vuelve un juego, así uno no esté comprando, ¿cierto? Ay, mire eso, ay, voy a llamar a ver qué me dice. Yo les digo a mis estudiantes, el objetivo de mi programa no es que compren, porque algunos no alcanzan a comprar. Creo que ustedes no alcanzaron el primer año, ¿cierto? Nosotros, Esto que le estamos contando. eso fue, a nosotros se nos da, digamos, un poquito fácil como lo que dice Víctor, que esto parece una historia de Disneyland. Digamos que nosotros somos arquitectos, entonces conocíamos el sector, conocíamos el edificio por fuera y dijimos, no, este edificio tiene más o menos 30 años, se ve que está en perfecto estado, como es un barrio, digamos, de gente adulta, es un barrio que cuidan muy bien, entonces por eso fue que nos aventamos a comprarlo sin entrar. Y los números. O sea, después de haber visto números de muchos inmuebles. Exactamente, ese es el ejercicio. Yo estaba en Miami y me mandaron un fourplex, 4 habitaciones, 4 apartamentos. Y me mandaron un texto. Le digo, mándeme fotos, tanto. Ya. Y hago mi tarea. Por ejemplo, tengo un realtor que va y lo ve. Le hago los números bien, hago inspección, pero no lo conocí y lo compré así. Eso realmente es después de experiencia. No, felicitaciones. Y ese lo tienen arrendado ahora. Está arrendado. Sigue el mismo inquilino, por fortuna. ¿Y los ingresos pasivos que ustedes están recibiendo, qué están haciendo con eso? Con ese apartamento, o sea, se paga justo a ras, justo el crédito se paga y la administración. El arriendo paga el inmueble. O sea, están invirtiendo a largo plazo en ese apartamento. Exacto. ¿Y tienen alguna otra propiedad? Sí, la que te contamos de que fue la que compramos a la carrera en pandemia porque se nos estaban yendo el dinero, que también fue un apartamento, una muy buena inversión, o sea, los números son muy buenos. También está alquilado, desde pandemia lo tenemos alquilado. Ese sí está libre porque como lo hicimos con nuestros ahorros y la verdad lo compramos con un descuento increíble. Pero después decíamos, si hubiésemos tenido el conocimiento que tal vez tenemos hoy, no hubiéramos comprado uno, hubiéramos comprado dos y se estarían pagando también. Si mi abuelita no se hubiera muerto, estaría viva, ¿cierto? Exactamente. Yo los veo a ustedes, además de los valores que me encantan, esos valores, esa mística con su trabajo. A mí me encanta cuando yo encuentro personas que convierten lo que hacen en un arte. Y lo que hace un arte es la mística y la devoción que uno le pone. Yo les voy a poner un ejemplo que a mí me impresionó muchísimo. Una vez yo estaba dictando un taller en Cochabamba, en Bolivia. Era como un estadio, había como 2,000 profesores, y era para profesores, me había contratado el Ministerio de Educación de Bolivia en ese momento. Estábamos en el programa, y un coliseo mediano, eso es como de básquetbol mediano, de colegio, como un poquito, sí, como de colegio, que no es tan grande. Y entonces yo iba a ir al baño, voy a entrar al baño, hay un muchacho por ahí de unos 17 años, que su trabajo era darle el papel higiénico a la gente. Imagínate ese trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Darle el papel higiénico. Qué increíble. Pero ese muchacho lo hacía con una devoción, que a mí me impresionó eso. Porque él cogía el pedazo, lo medía exactamente, lo doblaba con cuidado y a cada persona se lo daba con una sonrisa. ¿Quién no le iba a dar propina a ese muchacho? ¿Me entiendes? Este muchacho, ¿cómo hace este trabajo que dignifica lo que para muchas personas sería un trabajo horrible? Pero eso lo podemos hacer en todo. Y es lo que hace grande un trabajo. Y Steve Covey tiene en su libro de los 7 hábitos de la gente efectiva una historia acerca de una persona que en un peaje, y entonces él decía, venía la persona todos los días a pagar el peaje, pero este señor siempre sonreía y siempre lo saludaba. Y entonces un día ese señor para y busca la manera de hablar con el del peaje y le dice,
oiga usted, ¿cómo hace para estar siempre sonriendo si aquí hay tantos carros, tanta gente, ¿cierto? Con ese calor, con ese frío que hay, porque está en San Francisco. Y él dice, mis compañeros son muertos en vida, porque ellos piensan que este trabajo es una miseria y piensan que si están contentos van a ser felices a sus jefes, porque el trabajo es para sus jefes, no para ellos. Pero yo sé que el trabajo es para mí y que cada minuto que yo esté infeliz, yo soy el que pierdo. Cada minuto que yo no agradezca, yo soy el que pierdo. Y además, yo tengo la oportunidad de disfrutar aquí tanta gente que pasa, conocerla, ¿cierto? Hablar con ellos, aunque sea 2 palabras, reconocerlos después de que han pasado varios días. Hasta he conocido algunas personas que se han vuelto amigos míos. Y yo amo esto porque es mi oportunidad de compartir con la gente. Y dice Covey, ¿cómo puedes convertir algo ordinario en extraordinario? Y eso no lo hace lo que tú haces, sino como tú lo haces. Y ustedes, por ejemplo, hacer cocinas, cuando ustedes me hablan de las cocinas, cuando me hablaban, yo sacaba mi Kleenex, lloraba. Ay, porque en realidad ustedes hacen extraordinario eso. Y de verdad los felicito por eso. Pero yo quiero también insistir en algo que me parece fascinante de ustedes, y es que se ven muy cercanos como pareja. Y trabajar con la pareja es difícil. Y construir una relación de pareja en la que cada uno, y sobre todo ustedes que son así bien, cada uno bien metido en sus decisiones y en su forma de ver las cosas, no debe ser fácil, ¿cierto? Porque cada uno tiene su punto de vista y es difícil. Pero una vez uno lo hace, es increíble. ¿Cómo ustedes manejan las diferencias entre ustedes en aspectos de negocios? Mire, Carlos, me voy a volver un poco a hacer lo ordinario extraordinario. A los ojos de muchos colegas, pero ¿para qué estudiar arquitectura? Para hacer cocinas, o sea, tanto para hacer cocinas. Y no se imaginan lo increíble que es diseñar y sobre todo entregar y ver la cara de felicidad de la cocina. Creo que hay muchos arquitectos que se pierden esa parte porque diseñan las casas, las construyen otros y nunca terminan de ver esa cara de satisfacción y de alegría de convertir eso en algo extraordinario para impactar no solo una persona, sino familias enteras. Y con respecto a las diferencias de pareja, nosotros somos una pareja que ya vamos a cumplir 19 años de estar juntos. De esos 19, 10 como emprendedores inicialmente y luego como empresarios, y nos complementamos ya muy bien en realidad. Claro, hay diferencias, no podemos ser todo sincronía, pero lo más importante es en ese momento sentarnos y dialogar y redefinir como la situación. Las decisiones las tomamos por fortuna muy fácil, muy rápido, y seguimos el curso y sabemos que trabajamos en un plan conjunto con un mismo objetivo, que es estar tranquilos, que es estar felices, que es lograr esa paz, no en un largo plazo, porque si no estaríamos esperando la pensión, sino en un mediano plazo, en un corto plazo, y disfrutarlos y querernos. Bueno, pero entonces voy a ser un poco más específico, si ustedes me permiten. Entonces, por ejemplo, voy a preguntarle a Stephanie, cuando tú ves que él toma una decisión que a ti no te gusta y te dan ganas de matarlo, o estrangularlo, ¿cierto? ¿Qué haces? ¿Cómo manejas tú en tu cabecita eso? A ver, Carlos, pues el hecho de trabajar juntos las 24 horas del día y ser pareja ha sido realmente, o sea, yo no voy a decir mentiras, realmente ha sido muy llevadero. Nosotros nos entendemos muy bien. Digamos que lo que nosotros nos ayuda es que tenemos metas en común. Entonces los dos siempre estamos pensando en esa meta y en cómo lograrla. Y eso es lo que media entre los dos, claro, porque él tiene sus gustos, yo tengo los míos, tiene su forma de hacer, yo tengo las mías, pero siempre encontramos ese equilibrio, o sea, somos muy, muy conscientes de que si no trabajamos los dos juntos por un mismo sueño, pues no lo vamos a lograr. Yo creo que lo que Carlos pregunta es como qué se siente, y lo sentimos, y lo sentimos con mucha frecuencia, o sea, ¿qué hacemos nosotros? Primero, el comportamiento, como ya nos conocemos tanto tiempo, sabemos inmediatamente cuando el comportamiento de la otra persona cambia. Yo soy una persona muy directa y yo tal vez no soy con mucho tacto. Yo digo, a ver, ¿qué le pasó? ¿Pero por qué se ranció? Entonces, es por lo menos abrir la puerta a que se desocupe. Porque cuando uno dice, ¿pero por qué se ranció?
pues uno se da cuenta que tiene cosas rancias hasta de 3 meses y de 4 meses atrás. Sí, entonces es como abrir esos espacios para uno dejar fluir. Y dialogamos todo. Porque todos hacemos eso, o yo lo hago, bueno, mejor no hablo de eso ahorita porque ahorita no es el momento, ahorita no es oportuno, ahorita la prioridad, la razón que sea, pero eso dice la frase de que las cosas que se guardan no se desaparecen, sino se florecen, y florecen como raíces que después nacen en cosas que no son muy agradables. Cuando tú dices que se ranció, ¿qué actitud tomas en ese momento? Porque no es solo se ranció, ¿cierto? Sino ¿qué actitud tomas para crear ese diálogo? Pues es abrir la puerta para que ella pueda decir qué es lo que le está molestando o cuál fue la decisión que yo tomé o propuse y que de alguna forma o no se sintió incluida, no está completamente de acuerdo, porque no puede estar completamente de acuerdo, y es como esa oportunidad de poderlo dialogar. Y pasa al contrario también, yo también me ranceo, yo tal vez me ranceo mucho más. Entonces también me dice como, bueno, ¿qué es lo que le pasa? Tratamos de que esas llamarnos cosas no a relación. Exacto, tratamos de que esas cosas no avancen, porque como trabajamos todo el día juntos, no podemos estar mal la mayoría del tiempo, entonces siempre nos llamamos a relación, como venga, ¿qué está pasando? Y solucionémoslo ya, porque pues no podemos seguir así. No, y porque usted con el jefe se puede ranciar, y usted se va para su casa y descarga con su esposa, con sus hijos, pero imagínese ya uno en pijamado y rancio. Sí, sale muy costoso ese ranceo. Y una cosa que mencionó Stephanie que me parece que es muy importante es que si tenemos una diferencia y nos enfocamos en cuáles son los objetivos, va a ser más fácil tomar la decisión. Porque decimos, bueno, un momentico, ¿cuál de las dos opiniones nos ayuda a llegar de una mejor manera a ese objetivo que los dos sabemos que tenemos? Y realmente es como que si compro o no compro, los números me dicen, ¿cierto? Pero eso no es de un momento para otro, como ustedes lo dicen, llevan 19 años, la relación, y esa es una de las cosas que yo te quiero decir, y especialmente ahora a los muchachos que se separan porque el otro estornudó o no estornudó, porque no me está llenando algo, o hay algo que no me gusta. Mira, no hay relación larga que no haya pasado por el infierno. El que diga que no es un mentiroso o un inconsciente. Y una relación entre más profunda, más demonios nos sacan, porque somos más vulnerables al otro, porque el otro nos conoce mucho más. Una de las cosas que me decía mi psicólogo el otro día, me decía, no es con usted, pero es acerca de usted. O sea, que hay peleas que yo puedo tener con mi mamá, con mi papá, un juicio que se lo he hecho a mi pareja, pero en realidad algo de ella me gatilla eso, pero mi pelea es con mi pasado, porque mi mamá hacía, porque mi papá hacía, pero cuando yo empiezo a hablar con el otro me ayuda a ver eso, y eso es una de las cosas buenas y malas de la relación, que el otro me puede decir, pero mire, es que tal vez usted está haciendo eso de esta manera porque le pasó esto, y eso puede ser sentir como una patada donde sabemos, ¿me entiendes? Pero a lo mejor sí. Entonces, ¿por qué? Porque en la mayoría de las parejas no hay nadie que me cuide más que mi pareja, porque a Stephanie no le importa que Víctor gane mucho o gane poco, le importa la mayoría de veces que esté bien, o Víctor de Stephanie, ¿cierto? O sea que si uno va a hacer un mal negocio, le importa más el otro que el negocio la mayoría de las veces, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, lo que pasa es que a veces peleamos con eso, pero es que ¿cómo no va a ser consciente? Un momentico, pero cuando a veces yo le digo a mi esposa, mira, que llegamos a 1 millón en YouTube, qué maravilla, no sé qué. Ah, sí, te felicito, pero mira, no dejas enfriar el almuerzo, que ya está servido, ¿cierto? Cosas que son aparentemente irrelevantes son importantes, son las más importantes en últimas, y yo me doy cuenta de eso, y es como las parejas tenemos esa capacidad de ver lo que es importante, porque ningún empaque ya nos comemos del otro, es lo que el otro es. Y eso es hermoso, y eso lo han construido ustedes, y se les nota, los felicito, la energía, el afecto, la liviandad, el compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, cuéntenos un poquito, porque a mí me encantaría que algunas personas que vivan en el área cafetera en Colombia
los consigan a ustedes para hacer sus cocinas. Yo si estuviera ya mi cocina, y no es que ellos me estén pagando, ni yo tengo ni afiliados, ni claro, Carlos ya me está vendiendo algo, y no me gustó la parte en donde me ven. No, cuénteme un poquito en dónde está la empresa de ustedes y un poquito para que la gente los busque, cómo los puede encontrar. Nosotros estamos de base en Manizales y en Pereira, que es el eje cafetero colombiano, y tenemos alcance. Hace poco instalamos una cocina en Villa de Leyva. O sea, ya hemos logrado expandir un poco más las fronteras. Nuestras salas sí solo están en Manizales y en Pereira. Pueden seguirnos en nuestras redes, nuestra página web, que es www.menta se escribe con tha.com.co. En Instagram, menta_Colombia, nos van a encontrar así, porque hay muchas cosas allí chéveres para que la gente no solo vea el trabajo que hacemos, sino que nos gusta mucho pues educar, contarle a las personas por qué elegir un material, por qué otro. Nunca decimos que hay algo mejor que otro, solo que cada uno resuelve una necesidad diferente. De esta forma nos pueden encontrar. Bueno, muchas gracias, de verdad, me siento muy orgulloso de ustedes, muy honrado. Si ustedes fueran empresa así, o sea, pública, les compraría acciones, les va a ir súper bien. Muchas gracias, Carlos. Porque están centrados en sus valores y en sus principios, y eso es lo que hace la diferencia. Bueno, Stephanie, ¿qué le dirías a una persona que dice, ay, pero es que yo no puedo salir de mi negocio porque es que mi esposo es muy complicado y no sé qué, y este negocio es muy complicado? Carlos, yo le diría, todo es un pensamiento, que no es cierto. Yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar el pensamiento, abrir la mente y decir, bueno, es difícil, pero ¿cómo lo hago? Siempre hay que buscar la manera, o sea, siempre hay que buscar la manera, como dice el dicho, si tú te dices a ti mismo que puedes hacerlo, estás en lo correcto, tanto como si te dices a ti mismo que no lo puedes hacer. Yo creo que lo primero es cambiar la mente y abrirse a las posibilidades, porque sí se puede, o sea, nosotros lo evidenciamos y es totalmente posible, solo es que tú te propongas. Y Víctor, ¿y tú qué le dirías a una persona también que dice, yo soy empleado, es que esta profesión está muy perreada porque eso es mucha competencia, bla, bla, bla? Mire, yo creo, Carlos, que en línea de lo que dice Stephanie sobre el pensamiento, es cambiar el pensamiento sobre uno mismo. O sea, uno siempre ve que el otro es más brillante, el otro es más talentoso, el otro sí puede, y uno muchas veces se pordebajea y uno muchas veces se cree inferior. Entonces, cuando uno cambia ese pensamiento, cuando uno realmente se convence, podemos hacer lo inimaginable, podemos lograrlo. Si hay mucha competencia, si hay crisis, ahí sí definitivamente oportunidades todas. Cuando nosotros nos regresamos a Manizales, se vivía un coletazo de la crisis pues, norteamericana y europea, y nos decían, pero que se van a devolverse por allá, no hay nada que hacer. Y nosotros siempre como que, pues, mejor, si no hay nada que hacer, pues nos lo inventamos. Entonces, hay que pedalear mucho, hay que poner mucha dedicación, mucha constancia, muchísima disciplina. A nosotros, los seres humanos, hoy por hoy nos hace mucha falta la disciplina, pero con esos ingredientes yo creo que uno puede lograr todo, absolutamente todo lo que se proponga, y ojalá que todo lo que se propongan, más allá de ser felices o que los lleve a tener una vida con momentos de felicidad, es que encuentren mucha y muchísima paz, mucha paz en su ser. Qué genial, porque exactamente esa es la pregunta que les iba a hacer a ustedes. Porque yo estaba pensando, ustedes todavía no tienen libertad financiera, porque necesitan trabajar y todavía no tienen ingresos pasivos suficientes para vivir sin trabajar, eso es libertad financiera, pero tienen paz financiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda de que van a lograr su libertad financiera? Ninguna duda. Exactamente, perfecto. Y en ese momento, aunque no tengan su libertad financiera, ¿están tranquilos? Muchísimo. Exacto. Y en este momento, si no tuvieran la empresa, ¿podrían lograr ganar suficientemente dinero para seguir creciendo financieramente? Segurísimo. Sí. Espectacular. Mis respetos, de verdad, mi admiración. Gracias por estar aquí. Y a ti que estás aquí, quiero terminar con dos reflexiones. La primera es,
¿Cómo puedes convertir lo ordinario en extraordinario? ¿Cómo puedes eso que es común, que tú dices, mi vida no me gusta hacer, pero lo haces porque quieres, porque lo necesitas, porque es parte del proceso para construir el camino que quieres, pero que te quejas en tu cabeza, o además de tu cabeza también te quejas con otros? ¿Cómo podrías convertirlo en algo que ames, que reconoces que le puedas sacar lo bueno a eso, que le puedas disfrutar, que si es lavar los platos, ¿cómo los puedo lavar? Sacándole lo mejor a lavar los platos, ya que los tengo que lavar. ¿Cómo me puedo conectar con lo bueno de eso? Que es un trabajo difícil. ¿Cómo puedo contactarme con lo mejor de mí para hacer algo especial? Y todo lo puedes hacer especial si tú te conectas con esa parte especial tuya. Si tú decides convertir en extraordinario todo lo que tú llamas ordinario en tu vida. Porque ¿qué importa que sea para las redes o para los periódicos, las noticias o para otros? ¿Qué importa? Lo importante es lo que es para ti. Y además, lo segundo es, recuerda que tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Hoy quiero invitarte a escuchar el video con Arturo Calle, que es uno de los grandes empresarios colombianos que empezó de nada vendiendo camisas. Y es una historia hermosa que es un resumen de lo que nosotros estamos enseñando acá. Es espectacular. Sé que todavía es un audio, no es un video, porque es uno de los, lo hice hace varios años, pero es espectacular cómo él tiene una cadena de ropa con miles de empleados que lo aman, cómo en la pandemia siguió vendiendo, cómo él es dueño de los locales en los que tiene su negocio y cómo no tiene deuda. Es una empresa excepcional porque él es un hombre excepcional. En este podcast tú puedes ver todos los patrones que tiene un millonario exitoso a largo plazo, como un Warren Buffett a nivel colombiano, por supuesto, pero en bienes raíces. Espectacular, espectacular. Quiero que tú lo veas porque eso es increíble. Y muchas gracias, de verdad, porque recuerdas, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. No hay persona que yo conozca que no pueda volverse millonaria en un término de 5 a 10 años. Ninguna persona, todos podemos. Me cuentas qué aprendiste hoy y te recomiendo de nuevo este podcast de Arturo Calle, que es espectacular.